vamos a utilizar nuestro punto tirado para hacer un relleno. Nuevamente vamos a trabajar en horizontal y siempre con la patita hacia adelante. Introducimos nuestra aguja hasta el fondo. ¿Veis lo que ha pasado ahí? A ver, hay veces que cuando estamos trabajando el resorte de la propia aguja, la patita está muy hacia arriba, entonces al querer sacar nuestra aguja se clava en la tela. Si veis eso, no continuéis tirando porque la partís. Vemos que asoma la puntita de la pata, volvemos a introducirla y ya suele bajar por regla general. Es cierto que cuando empiezan a suceder estos errores constantemente es que se está rompiendo el resorte. Entonces os recomiendo que compréis un recambio. Para hacer el punto plano con el punto tirado, más bien un relleno con el punto tirado, podemos bien empezar a hacer nuestro relleno de forma lateral como hemos hecho con el festón, o podemos hacernos una especie de guías. Esto también pasa muchas veces con el punto plano de aguja tradicional. Hay veces que nos compensa hacer una puntada, un pespunte, un punto atrás en los laterales, para así evitar que nos vayamos desviando, que es lo que me ha pasado a mí aquí, por tampoco estar muy encima del punto, para no meter la cabeza en cámara. Entonces yo aquí os recomiendo que si queremos hacer este punto lo podemos hacer bien haciéndonos una guía con el boli, ya la tenemos hecha, pero en el punto tirado vamos a tener que incidir 2 veces. Entonces podemos hacernos una guía de 2 líneas paralelas, en una meteríamos y meteríamos, ¿vale? Para tener siempre la misma distancia, o podemos hacer 2 líneas con punto cadeneta. Yo voy a hacer eso porque me parece más práctico. De esta forma ya tengo mi guía del punto cadeneta que me va a servir para saber que tengo que pinchar antes de la cadeneta y después de la cadeneta, en lugar de con una línea boli que a lo mejor no es tan precisa. Hay veces que hay telas que son un poquito más densas, podéis hacer, en vez de hacerlo a fuerza, podemos hacer un pequeño giro para ir introduciendo la punta de la aguja. Mi guía por un lado y ahora voy a hacerla en este otro lado. Así me aseguro que el punto me queda recto. Esto mismo lo podemos hacer con la aguja tradicional. No se van a ver estas puntadas, las podéis hacer incluso un poquito más largas. Y ahora sí nos ponemos con mi punto tirado. Os recomiendo que vayáis cerrando todos vuestros puntos. Yo no lo estoy haciendo aquí porque no tendría que estar dándole vueltas a cámara y quedaría un poco sucio. Pero sí que os recomiendo que cada puntada que vayamos haciendo vamos cerrándola, porque si no por detrás os quedarán ciertos hilos que hasta que cojáis experiencia se os pueden ir enredando. Empezaríamos igual que con el punto festón, nos vendríamos por delante de nuestra cadeneta. Y en este caso, en vez de llevármelo para allá, que es lo que hemos hecho antes, voy a bloquear esta cadeneta. Bloqueo mi cadeneta y vuelvo por la parte de delante de la cadeneta. Y por la parte de atrás lo bloqueo. Punto tirado nos va generando una serie de puntitos que ahora vamos a ver cuando lo completemos. Se nos van quedando unos nuditos, que por eso es importante que siempre sea la misma medida donde pinchamos cada una de las veces, por delante y por detrás, porque luego este nudito, si vamos cambiando la puntada, nos va a ir haciendo un dibujo, que si lo hacemos a posta nos puede quedar un recurso muy bonito, pero que sepáis que ese es el comportamiento. Hemos punto cadeneta, bloqueamos y nos venimos hasta aquí.
veis aquí ahora mismo, como no tengo cerrados los puntos, he cogido sin querer una hebra, la hebra de inicio. Le daríamos la vuelta y la sacaríamos, pero la voy a sacar desde aquí porque la tenía enganchada por la parte de abajo. El punto tirado lo tenemos que generar aquí para que haga ese nudito bien. Este punto parece sencillo porque al final estamos haciendo un relleno, pero es uno de los puntos más avanzados que hay, no de los más complejos, pero sí que es el principio de puntos bastante más complejos. Y si siempre tenéis la patita hacia adelante y estáis haciendo bien el juego de sacar y meter la hebra, lo vais a conseguir hacer muy fácilmente. Cierto que estas agujas se utilizan mucho para aplique de abalorios y de lentejuelas, pero a mí me parece una pasada los puntos que salen con hilo solo. Vuelvo a recortar, ¿vale? Vamos a empezar de nuevo como si no lo hubiéramos dicho. Hacemos la primera puntada por delante de nuestra guía cadeneta, bloqueamos y ahora viene el punto tirado. Cuando me voy para acá, es cuando tengo que hacer bien ese juego para que el nudito quede en su sitio. Hago un punto delante de la guía cadeneta, por detrás, y ahora, ¿veis esta de aquí? Esa es la que tengo que conseguir que quede un nudito bien bonito. Para terminar, cortamos el hilo, nos lo llevamos hacia atrás. Salir demasiado lejos, vuelvo a meter la aguja. Como veis, se han ido generando aquí unos nuditos, que luego lo veremos en el proyecto final, y han quedado, para que lo entendáis, por delante del punto cadeneta que tenemos debajo. Esto lo podéis hacer sin el punto cadeneta, es más, os invito a que lo hagáis y así que veáis la diferencia que tenéis. Y por último os voy a enseñar cómo utilizar un punto cadeneta en relleno. Eso es bastante sencillo, lo podéis hacer igual con la aguja tradicional o con la aguja Kantan. Básicamente lo que vamos a hacer es ir generando esa espiral en un punto cadeneta. Lo voy a enseñar con la aguja Kantan porque creo que es un poquito más difícil o un poco más novedoso más bien para vosotros, pero sería el mismo proceso que cuando estamos haciendo una línea con punto cadeneta, pero lo estamos haciendo en curva. Vamos generando nuestro círculo.
círculo. Normalmente en las curvas el punto cadeneta pide que hagas una puntada más pequeña porque si no quedaría más poligonal que circular. Yo aquí lo que haría sería sacar el bastidor, y además lo voy a hacer, por lo que os he comentado, estos puntos que tenemos aquí abajo son críticos porque no puedo tener la aguja hacia afuera, entonces se os puede enganchar. Y aunque ya tengo mano y sé cómo solucionarlo, no quiero que os lleve a confusión. Podemos, lo que os he comentado antes, de utilizar una caja o cualquier cosa que nos apoye. En este caso podemos hacer lo mismo, tenemos aquí esto, apoyamos simplemente el bastidor para tener aquí aire debajo. Veis que apoyo el bastidor encima de mi mano y esto me permite ir rotándolo mientras voy trabajando con la aguja y que siempre tenga la patita hacia adelante. Voy girando mi bastidor a medida que lo voy necesitando. En este caso estamos trabajando con un bastidor muy pequeñito, pero si trabajamos con un bastidor más grande tenemos más superficie de apoyo. Me ha vuelto a meter el cabo que no he cerrado, por eso siempre ir cerrándolos a medida que vayáis trabajando para evitar que nos lo traigamos sin querer con la aguja cantando en una de nuestras puntas. Y realizaríamos un relleno normal con punto cadeneta. Hay muchas personas que el punto cadeneta lo relacionan directamente con un jersey, ¿no? Es una puntada que puede representar pues, muchos tejidos, pero hay varias artistas japonesas que lo utilizan por regla general en todos sus bordados para hacer diferentes motivos. No tiene por qué ser ni una prenda de vestir ni nada. Hay una chica que os voy a dejar los recursos que hace palomas o hace manzanas con punto cadeneta todo y a mí me parece de una belleza espectacular. Nos llevaríamos este extremo hacia atrás y vamos a proceder a cerrar todos nuestros puntos. Yo os lo voy a enseñar ahora, pero repito que lo ideal es que punto que empezamos, punto que cerramos, para que no se os líe por detrás. Veis que aquí se han quedado todos los hilos sin cerrar. No os recomiendo trabajar así. Es bastante difícil porque con la mano izquierda estamos trabajando con un hilo que estamos tirando de uno de nuestros ovillos y hay veces que se nos puede introducir uno de estos hilos y entonces es mucho más difícil de solucionarlo. La solución es ir cerrando todos y cada uno de nuestros puntos según vamos trabajando. Os voy a enseñar cómo hacerlo, vamos a repetirlo. ¿Veis cómo aquí se ve perfectamente cómo queda por detrás? Es más, una cosa que se me ha olvidado deciros, en el punto cadeneta os invito todo el rato a que miréis el revés, porque como os he dicho, son técnicas, tanto la de Lunéville, el bordado indio o la de Cantan, que se hacen tanto por el revés como por el derecho, es decir, igual que hemos conseguido un punto cadeneta por el derecho y que por detrás veis que es un punto lineal, pasa a lo opuesto cuando hemos hecho el punto lineal, por detrás que queda un punto cadeneta. También aquí hemos hecho el festón, que en vez de tener varias hebras, tiene este tipo que parece más un remallado, a lo mejor os puede resultar interesante. O este punto también que hemos hecho con el punto tirado, también tiene como un trabajo más lineal, que a lo mejor también os puede resultar más interesante. Vamos a proceder a cerrarlo. Segunda puntada. Podemos atravesar la patita entera o no. Voy a hacer solamente un nudo porque es un muestrario, tampoco necesitamos hacer muchos más nudos. La puntada de inicio, es decir, la que hemos dejado suelta, siempre tirad bien del hilo, no os paséis, que hay veces que de tensar tanto fruncís la tela, pero sí que tenemos que tirar un poquito para que esa primera cadeneta nos quede perfecta.
en el punto festón que hemos hecho con el punto tirado, es mejor que lo hagamos en la puntada pequeñita en vez de en la larga, así soltamos menos la puntada por el derecho. La aguja Cantán recomienda, en vez de dejar el primer punto como una cadeneta suelta como he hecho yo y que después lo cerremos por detrás, recomienda hacer un punto cadeneta, no soltar los hilos que tenemos debajo, ninguno de los dos, ni la colita corta ni la larga, hacer una puntada un poco más corta, sacar los dos hilos y hacer una primera puntada con estas hebras. Y aquí ya sí soltar nuestra colita. Voy a continuar para enseñaroslo. La siguiente puntada, soltaríamos la colita. Hay veces que os puede pasar esto, enganchar el hilo. Si acabáis de empezar, os recomiendo que lo deshagáis y volváis a empezar porque esta puntada ya os va a quedar un poquito fea. A mí no me gusta esta técnica porque al final nos queda un grosor de puntada diferente. Cuando estábamos trabajando con hilos muy finitos no pasa nada porque en realidad esa puntada queda casi inapreciable, o cuando trabajamos con pedrería esta puntada suele quedar escondida debajo de una lentejuela o de una pedrería y es muy segura. Entonces cuando trabajamos este tipo de apliques sí que hacemos esta puntada para iniciarlo, pero yo cuando trabajo con hilo me gusta que mi cadeneta quede perfecta y que no haya diferentes grosores dentro de la misma línea. Solo quería enseñároslo para que sí que conocierais esta otra técnica, que la volveremos a repetir igualmente con los abalorios. Ahora que ya tienes las nociones básicas de los puntos de bordado, tanto con aguja tradicional como con aguja Cantán, hemos aprendido puntos muy básicos y puntos un poquito más complejos, vamos a ponernos con el proyecto final. Primero transferiremos nuestro retrato a la tela y empezaremos a bordar.